Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. En este capítulo, Alexis Piquer entrevista a José Gabriel Vázquez, autor de Sapiens Top Model, modelo existencial integral para nuestro equilibrio vital. Les escuchamos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Soy Alexis Piquer y estoy emocionado de presentar nuestro último episodio, en el que hablamos con José Gabriel Vázquez, autor del libro Sapiens Top Model, modelo existencial integral para nuestro equilibrio vital. No puedo evitar sentirme inspirado después de nuestra conversación, porque el libro me ha encantado. Presenta un modelo integral existencial basado en el cuidado de 3 dimensiones: la dimensión biológica, la dimensión sociocultural y la más importante para el autor, que es la dimensión espiritual. José Gabriel es profesor de sociología en la universidad y es un apasionado de su trabajo, y lo refleja en cada página de su libro. Si eres un amante de la cultura y las humanidades, también de la sociología, no te pierdas este episodio. Escucha nuestra charla con José Gabriel y únete a nosotros en futuros programas para seguir explorando nuevas historias y conocer también a más autores. Gracias por escuchar. No solo quiero hablar de nuestro podcast con José Gabriel, sino también de nuestro patrocinador, que ya conocéis, que es Fermat. Gracias a la colaboración de Fermat podemos seguir ofreciendo podcasts de calidad a toda nuestra comunidad y cada vez llegar a más personas. Si eres un profesional creativo que busca nuevas posibilidades, no te pierdas la herramienta colaborativa de Fermat. Se trata de una pizarra online que, mediante inteligencia artificial, te ayudará a desarrollar tus textos y diseños de forma intuitiva y creativa. Si has probado herramientas como ChatGPT o DALL-E y quieres aprender a usar estas tecnologías, Fermat es para ti. ¿A qué esperas para descubrir cómo Fermat puede ayudarte a sacar el máximo partido a tu creatividad? Te invito a que visites su web, fermat.ws, repito, fermat.ws, y unirte a su comunidad de innovadores y pensadores. Así que, amigos, seguidores del podcast, no dudéis en conocer más sobre Fermat y todo lo que os puede ofrecer. Ahora sí, vamos a por la charla con José Gabriel Vázquez. Bueno, José, ¿cómo estás? Bienvenido a Humanistas sin complejos. Hola, Alexis, gracias. Estamos encantados de tenerte aquí. Hemos disfrutado mucho de tu libro. Antes te comentaba que este es el cuarto volumen de 10 volúmenes. Hay 4 publicados. Este es el último. ¿Cuál es el objetivo un poco de toda tu obra? El objetivo es hacer, como dice el título, un tratado sobre nuestra existencia como especie e individuos, empezando desde lo más básico, que la típica pregunta ¿qué somos? Y ahí está el volumen 1, nuestra identidad, nuestra característica, hasta el volumen 10, que es nuestra misión existencial en este planeta que llamo vida, un planeta vida, ¿no? Porque lo que caracteriza a este planeta precisamente es la vida. Y bueno, pues ahí voy en los diferentes volúmenes, nuestra guía, nuestras dimensiones, en fin, nuestro modelo existencial, nuestra dimensión más obviada y que es fundamental, aparte de característica, en fin, todo un repaso a esta existencia de nuestra como especie de individuos. En este cuarto volumen, que es el libro que he podido leer, presentas un modelo existencial integral para nuestro equilibrio vital. Y empiezas el libro con una frase bastante impactante en la que dices que estamos en un estadio o en una situación similar a cuando no sabíamos leer y tampoco escribir, y que nada ni nadie nos enseña a vivir. Empiezas con esta introducción muy llamativa, ¿no? Sí, fue a raíz de escribir el libro, es una de esas reflexiones que te vienen finalmente y decía, es que no tenemos, somos analfabetos existenciales, ¿no? Y lo digo, como escribo en el libro, sin acritud ni nada, ninguna connotación peyorativa. Hemos sido
apócrifos, hemos sido analfabetos durante la mayor parte de nuestra existencia como especie. Hace 6.000 años empezamos con la escritura, dentro de nuestros 300.000 años de especie, es decir, la mayoría, 295.000 años sin leer y escribir, y vivimos igual. O sea que, pero claro, a nivel existencial, estas cuestiones no tenemos un cartón, no tenemos como digo yo, un manual de instrucciones, ni las generaciones, la cultura, la educación nos van dando alguna, pero en realidad no existe un conocimiento recogido al respecto, ¿no? Y que nos lo enseñen, claro. En este volumen, que se titula Sapiens Top Model, te planteas como objetivo particular dentro de toda tu obra del Tratado Existencial de nuestra especie, descifrar cómo es el Sapiens Top Model o el ser ideal. ¿A qué te refieres exactamente cuando te planteas tal meta? Sí, he jugado un poco marketingianamente con el título, porque en nuestro acervo común y mente colectiva está pues el concepto ese del top model, ¿no? Lo top, lo más elevado en diferentes ámbitos. Y yo planteo, Alexis, y planteo a la audiencia un ejercicio muy, muy sencillo. Si yo digo, pensar cuál es para vosotros los sapiens top model. Nuestro inconsciente, que dicen algunos que es una manifestación de nuestro espíritu, seguramente nos habrán venido pues varias figuras, varios nombres, desde que además coincide, haciendo repasos, coincide con las 3 dimensiones, es decir, o nos vamos al cuerpo, a la belleza, lo que consideramos los top models, ¿no? Lo típico, los modelos de belleza, masculinos y femeninos, de las pasarelas, etcétera, etcétera, es decir, el cuerpo, o los culturistas, etcétera, etcétera, relacionado con lo biológico, o nos vamos también a lo sociocultural, que son pues desde los Bill Gates y los Amancio Ortega o Murdoch y todos o los famosos o los políticos, o sea, toda nuestra actividad cultural o social, ¿no? Desde Putin hasta el que quiera, o Gengis Khan o Alejandro Magno, pero relacionado con nuestra actividad sociocultural. O si no, también tenemos los modelos pues, de carácter espiritual religioso, desde los artísticos, de un artista en las diferentes etapas, manifestaciones del arte, desde el cine, la literatura, etcétera, o si no, incluso de lo religioso, ¿no? Pues que si Dios, que si, bueno, Jesucristo, Mahoma, o Moisés, el que sea, ¿no? Buda. Son las 3 dimensiones que tú comentas en el libro, ¿no? Claro, es que coincide, sí, pero es que no hay uno que reúna un Sapiens Top Model, que reúna un equilibrio, una medición, como decía David Bohm, equilibrada en esas 3 dimensiones, pues ya tendríamos que hacer un ejercicio de reflexión. Yo me mojo en el libro y apuesto o digo que, por ejemplo, el ballet, la danza, a mí me parece, porque claro, tienen unos cuerpos con una elasticidad, con unos movimientos, y si no los sacrifican algunos, aunque algunos también llegan a fastidiarse las puntas de los pies, etcétera, pero cuidado, pero son unos cuerpos elásticos, socialmente es una profesión reconocida, valorada, etcétera, y después espiritualmente, como toda expresión artística, pues tienen una capacidad y una comunicación de transformar eso en danza. He puesto un ejemplo, pero ese es donde creo que tenemos que abundar y buscar. Por eso hablo del equilibrio vital, pero integrando todo, porque unos o inciden sobre lo del cuerpo, lo biológico, otros inciden sobre lo sociocultural, o otros inciden sobre lo espiritual, pero yo hablo del modelo 33-33-33, ¿no? Equilibrio entre las 3 dimensiones, ¿no? Que es lo que, como analista, pienso que no tenemos, que falta. ¿Sí?
Ahora comentabas esas 3 dimensiones, que entiendo yo, leyendo tu libro, que son las 3 dimensiones que componen, que integran nuestro ser, Mm. la biológica, la sociocultural y la espiritual, pero principalmente tu foco se posiciona sobre la espiritual y dices que en la actualidad es la que tenemos más olvidada. Claro, precisamente, Alexis, es que al tenerla más olvidada, pues para compensar un poco ese desequilibrio, pues trato de cargar más las tintas, nunca mejor dicho, en esa parte obviada. Hablo de Pero ¿por qué anorexia. ocurre? ¿Por qué ¿Eh? ocurre? ¿Por qué la tenemos la más olvidada? Por desconocimiento. Es un. Nosotros hemos avanzado sobre todo, además yo identifico nuestra misión en este sentido como somos un poco los ojos, el entendimiento, vamos comprendiendo las cosas, la ciencia en ese sentido es una buena guía. Y como dije, pues la ciencia ha obviado esta dimensión completamente y la sigue obviando. Hoy en día, ya, aunque empiezan a salir del armario algún Raymond Moody y etcétera, con las ECMs o Penrose con Hameroff con el tema del estudio de la consciencia, cada vez hay más libros sobre la consciencia, etcétera, pero es una dimensión completamente obviada por la ciencia que, como digo, desde los tiempos de la Ilustración, de Descartes, en esa separación con la religión, bueno, pues en lo material y dando que los descubrimientos que eran tan demostrables empíricamente, como lo de la manzana, como, en fin, todo lo de la fuerza, después la máquina de vapor, etc. Entonces, por ahí, en lo material, nos hemos desarrollado muchísimo, pero en lo intangible falta, o sea, estamos muy atrás, o sea, está descompensadísima nuestra existencia, valga la redundancia, en ese sentido. Pero es curioso, José, porque yo he disfrutado mucho de tu libro, pero tú, por ejemplo, en el libro, antes de explicar el modelo integral existencial, que es la propuesta básica del tratado, haces un estudio de lo que son unos enfoques precedentes. Ahí vas a la religión, vas a la filosofía, vas a lo terapéutico, a lo medicinal y por último acabas con la autoayuda y el coaching. Sí. Y estabas diciendo y estábamos comentando un poco que tu foco se centra en la parte espiritual porque crees que es la más olvidada. Y puede ser que por la ciencia sí, y eso es lo que resulta de tu libro. Pero mientras yo leía, pensaba que yo últimamente veo cierto auge o cierta atención a esa parte espiritual, mental, de la psique, de la parte consciente, la podemos llamar como de muchas maneras. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la filosofía desde la pandemia, y aquí en el podcast han pasado varios filósofos, cada vez es más divulgativa, cada vez hay más profesores de filosofía que hacen libros y cada vez en las librerías encuentras dentro de los libros más destacados, de los más vendidos, libros relacionados con la filosofía que hablan al final de cómo somos nosotros. Después también, por ejemplo, en la psicología, yo en mi entorno más cercano cada vez me parece más normal que haya gente que se atreva a coger el teléfono, ¿no? Y a concertar una cita con un psicólogo para tratar problemas personales. Y por último, el tema de la autoayuda o el coaching. También, por ejemplo, si vas a la lista de los libros más vendidos o solo hace falta pues ponerse en redes sociales o en YouTube, hay muchísimas charlas de nombres que también aparecen en tu libro que reflexionan y comparten conocimiento sobre el tema de la autoayuda y sobre las personas y cómo aumentar nuestro potencial. Tal vez el único enfoque precedente que sí que va perdiendo fuerza, que va perdiendo fuelle, es el de la religión. Pero los otros tres, al menos mi percepción, es que es algo que está en auge, seguramente con mucho margen de crecimiento y de mejora, pero que la gente sí que se preocupa de cuidar o de informarse sobre esa parte más espiritual, más personal. Sí, Alex, es que ese es el diagnóstico. Vamos, no es la palabra, dicen que no, dentro de este ámbito no se puede emplear la palabra diagnóstico, que es más en el campo de la medicina, pero el análisis es ese, debido a la carencia, debido a que en nuestro espíritu también necesita
atención, necesita alimentarse, necesita desarrollarse y ha estado en modo automático, como digo yo, es decir, ha estado, pero sin nuestro conocimiento, sin nuestra atención. Hemos colgado, con el tema de las religiones, pues colgado esa parte y lo hemos dejado a un elemento externo, cuando es un elemento interno, lo mismo que nuestro aparato digestivo o nuestros ojos, etc. Entonces, claro, se nota, ahí está el desequilibrio, ¿no? Tanto a nivel social como a nivel individual, de que es esa carencia, pues, y por ahí viene un poco toda este auge, esta demanda, y está para saciar o para intentar compensar el equilibrio vital o existencial que en estos momentos tenemos muy, muy descompensado. Hay que darse cuenta, Alexis, que la adoración al becerro de oro, yo hablo de giro platónico copernicano, porque hemos estado girando en torno a lo material, tanto en nuestra dimensión sociocultural, con todo, repito, el becerro de oro viene ya de la Biblia, o sea que imagina el tiempo que llevamos, como a nivel científico, insisto, también en torno a la física newtoniana, etcétera, en torno a lo material. Decía el doctor Manel Sanz Segarra, y vuelvo de la física cuántica, lo que nos estamos empezando a dar cuenta es que somos partículas, somos materia, pero también somos onda. Y eso, ahí está todo demostrando, eso está demostrado científicamente, ¿no? Partícula y onda. Nos hemos fijado mucho en la partícula, en lo tangible, en lo material, pero ¿qué pasa con la onda? Y ahí es donde vienen esta incidencia que dices tú de las publicaciones, el auge de la filosofía, esto del coach, las propuestas. Fíjate que Harvard, yo me encontré con la sorpresa de que el modelo mío existencial, basado en ese peso, en el medire, ¿no?, que es una palabra que, según David Bohm, el candidato a física, al premio Nobel de Física, medir viene de una palabra latina que significa curar, dimensión biológica, viene de moderación, que también es para la dimensión sociocultural, y meditación. Entonces, esa medición, claro, cuando no tienes nada en el saco de la espiritualidad, del conocimiento tuyo, como decía el propio Sócrates, y que seguimos ignorándolo por la vorágine estamos siempre pensando. Hay un apartado que digo, ¿qué me pongo?, ¿no? Siempre nos levantamos por la mañana y planificamos lo que vamos a comer, dimensión biológica, tal, lo que tenemos que hacer, no sé qué, pero ¿qué pensamiento, qué tiempo, qué interés le dedicamos a esa dimensión energética, espiritual, interna Bien, puede que no lo tengamos en una agenda. Igual que tenemos la agenda de nuestro trabajo, tenemos listas de tareas, de cosas personales que tenemos que hacer o relacionadas también con el ámbito profesional. Sí que es verdad que no tenemos una agenda del apartado espiritual. Pero yo sigo pensando que sí que hay una atención creciente Sí. en ese apartado. Sí que es verdad también, que lo comentas en el libro, que en muchos casos lo que nos ofrecen son soluciones de fast food, soluciones rápidas, atajos, que también nos ofrecen ese tipo de soluciones en el apartado biológico o en el apartado sociocultural. Queremos soluciones rápidas. Pero yo sigo pensando que sí que hay una atención creciente en esa parte espiritual. Estoy completamente de acuerdo. A mí aún me parece, comparado con la dimensión sociocultural, solo hay que poner las noticias, en fin, qué es lo que nos viene a nuestras vidas. O sea, si la guerra de Ucrania con tal, la inflación, estamos en ese sentido viviendo, o sea, las consignas, los líderes, no sé cuánto, esto lo de más allá. Entonces, aún hay muchísimo peso de esa dimensión y hay tratamiento con respecto al otro, a la dimensión espiritual, pero repito que aún hay para compensar,
aún tenemos mucho camino. Ya, en primer lugar, ya, solo el reconocimiento. Ya no te hablo de conocimiento, el reconocimiento de esa dimensión etérica, energética, sutil, espiritual, energética, como queramos. Solo el reconocimiento, vamos, es que estamos en pañales. Sí, sí, En sí, pañales. totalmente, totalmente. ¿Y crees que el hecho de que hayamos podido delegar esa parte espiritual Ahí durante está. tantos años a la religión ahora nos dificulta el hecho de volver a reconectarnos? Para mí esa es una de las claves, no me atrevo a decir la principal clave, antes lo dije, ¿no? Hemos delegado. Alguien delega lo que va a comer en otra persona. Alguien delega de lo que va a ser, lo que va a estudiar, lo que quiere hacer, si las vacaciones en otra persona. En cambio, hemos delegado porque claro, como son las cosas difíciles de entender o que hay que profundizar o que cuesta más, y sobre todo porque también como hemos hecho con todos, ¿no? El que maneja los hilos de la economía, el que maneja los hilos de la política, el que maneja los hilos de la religión, porque esto se ha convertido en la religión, que viene del animismo. El animismo era la explicación de los fenómenos naturales que no comprendíamos. El otro día ponía el ejemplo de Asterix, ¿no? Que el jefe tenía miedo que se le cayese el cielo encima. El otro día salía la noticia de que los chinos descubrieron 274.000 millones de toneladas de agua en la Luna. Dices, pero ¿y eso cómo no se nos cae encima? Y la Luna aún es más. Hoy en día nos lo explicamos y no tenemos temor a eso, pero imaginaros en la antigüedad, los truenos con torres, los dioses se enfadan. Es lógico, vamos dando explicaciones, primero con el animismo, después vino la magia, acordaros de la magia, lo que suponía desde un punto de vista infantil, después el misticismo, todo esto también tiene su parte, su intríngulis, tal, y las religiones como y lo digo con todo cariño o con todo respeto, como los cuentos, como cuando pues lo de los Reyes Magos, etcétera, etcétera, esta forma de darnos, de ir digeriendo estas cuestiones que tenemos un desconocimiento. Pero, señores, ahora tenemos la ciencia, apliquemos la ciencia también a esta dimensión y nos dejemos un poco de cuentos, de misticismos, de magias, de animismos, y vayamos a las explicaciones como empieza a haber pues eso, de la consciencia, de lo que pasa después de la muerte. Empezamos, pero en pañales, estamos en pañales. Antes de continuar con este episodio, quería dedicar un momento a agradecerte por estar ahí escuchando y apoyar nuestro proyecto. Te digo que eres la razón por la que seguimos adelante, pero si quieres colaborar aún más, puedes visitar nuestra página de Patreon o también nuestro canal de YouTube, donde encontrarás contenido adicional sobre cada episodio. También te invito a suscribirte a nuestra newsletter semanal, en la que comparto mis 5 capturas culturales de la semana y algunas reflexiones personales. Para mí es una forma de compartir aún más contigo, con la comunidad de personas curiosas que estáis ahí. Además, con las recomendaciones culturales que comparto, yo creo que puedes enriquecer tu vida y tomar mejores decisiones en tu día a día. No olvides revisar la descripción de este episodio de podcast para acceder a todos estos enlaces. Gracias de nuevo por tu apoyo y ahora volvamos al episodio con José Gabriel Vázquez. Pero hasta cierto punto es normal delegar ese trabajo, ese desarrollo de la parte espiritual, porque cuando nacemos, que también lo comentas en el libro, no es que solo deleguemos la parte espiritual, sino que lo delegamos todo. Nosotros no decidimos lo que comemos porque estamos bajo la tutela de nuestros padres y tampoco decidimos qué queremos ser o quiénes queremos ser, porque también estamos bajo la tutela de nuestros padres, de la escuela. Ahí tal vez, que también hay un párrafo en el libro que comentas, lo que hace falta es cierta política, ¿no? Desde las instituciones, cierta política educacional, ¿no? Que igual que tenemos, que nos enseñan ciertas cosas, ciertas materias, que también nos formemos en esa parte espiritual, ¿no? Porque tú comentas que cada dimensión
tiene un desarrollo natural, que es normal que la parte espiritual no la podamos desarrollar en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, porque todavía no tenemos claras muchas cosas, nos falta cierto desarrollo, cierto grado de madurez, pero sí que es importante llegar a la etapa adulta con algunos conocimientos, ¿no? Tal vez, para que estemos capacitados de atender esa parte espiritual. Es así, ¿no? Un poco lo que comentas en el libro. Perfecto, perfecto. Me estaba acordando de eso, claro. Nacemos, el kilómetro cero es que nuestra dimensión biológica es la que requiere más atención, lógicamente. Es alimentarse, crecer, etcétera. Después, claro, nuestra dimensión sociocultural, nos integramos en un medio social, somos animales sociales. Es lógico pues que ahí está todo el tema del curricular, de la profesión, de lo que vas a hacer, con lo que te vas a ganar la vida, ese hueco, ese nicho, es lógico. Pero también está nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, nuestras habilidades. Nos movemos mucho por modelos, pero no escudriñamos, no dejamos estas cuestiones. Yo ponía un ejemplo, a ver si lo logro transmitir un poco, como lo del, ya que estamos hoy en día con lo de la inteligencia artificial. Imaginemos el ordenador. El ordenador tiene una carcasa física que puede ser el cuerpo. Y el ordenador, pues a través del ordenador vemos lo que sale en pantalla, no sé qué, esto, lo demás allá. Pero nadie sabe del software del ordenador, ¿no? Cómo se mueven, si se calientan, o los microchips y no sé qué, no sé cuánto. Y nos pasa prácticamente igual a nivel individual y de especie. Nosotros, ¿por qué reaccionamos de tal forma? Porque esto me irrita, porque... ¿por qué comulgo con una cosa y me pongo una camiseta o cojo una bandera y esa sensación de pertenencia a grupo, de tal, el miedo a la soledad, la soledad ahí que hablaba Nietzsche mucho, que también, como todo, acabo de decir que somos animales sociales. Entonces, estas cuestiones no, como decíamos antes, esta falta de Catón, esa enseñanza, pero Alexis, si sobre la sexualidad aún hoy en día no hay educación, aún hoy en día nuestros padres ni nada, sobre algo biológico, fíjate que te estoy diciendo, prácticamente vamos a sapalpadas, que decimos aquí en Galicia, ¿no? Son cuestiones que cuesta enseñar, hablar de ellas. Ahí entra todo el tema del tabú, etcétera. Claro, de una cosa tan natural como el sexo, pues ha pasado a ser un tema tabú. Y hoy en día nos hemos pasado de rosca y estos días están con la noticia de que el acceso a la pornografía de los jóvenes y tal, pues está dando lugar a comportamientos violentos. Pues imagínate todo esto en neobiológico. Hoy sabemos de la nutrición, de no sé qué, no sé cuánto, la salud, los avances de la salud, que hasta hace poco estaba basado en los humores, en los humores de los tiempos de la Grecia, los 4 humores, ¿no? De nuestros líquidos, la sangre, las la bilis, ¿eh? Sí, no, las bilis y todo. Las bilis y tal. Bien. Y nuestro espíritu, oye, se lo hemos dejado a una gente que sabe de ello, invocamos a algo externo y entonces pues con eso vamos solucionando y eso se transmite, lo que tú dices, en la educación de padres a hijos y ahí viene pues todo el tema que comentábamos antes, pero eso es parte nuestra, es parte de nosotros, de cada uno de nosotros, hay que coger el toro por los cuernos. Esta desatención, José, ha ocurrido siempre a lo largo de nuestra historia y después también hay una desatención también espacial, es decir, nosotros siempre tenemos el foco muy puesto en Occidente, en nuestra cultura, pero en el libro también comentas el caso de Oriente. ¿Cómo varía ese foco? Pues mira, en cuanto a etapas, yo he nombrado alguna etapa, por ejemplo, la era axial, la que Karl Popper, situada entre los siglos IX y III antes de Cristo, fue una etapa como una explosión de nuestra dimensión. Es todo lo relacionado pues con la Grecia
antigua, la Grecia clásica, y ahí viene pues, la filosofía, las matemáticas, el teatro, la democracia, la política, la geografía, la geometría, en fin, una explosión tremenda, tremenda. Otra etapa fue precisamente la de la ilustración, la llamada ilustración, la iluminación, ¿no? El siglo o sea, la etapa de las luces, ¿no? También todo el tema de la ciencia, el conocimiento, el enciclopedismo, etcétera, etcétera. Y entonces sí, ahí cuando nos fijamos un poco o dejamos desarrollar, pues vienen estas cuestiones. Pero entre todas estas etapas, imaginaros las guerras que podemos nombrar desde el Peloponeso, en la misma era axial, ya no dejábamos de pelearnos, y hoy en día, y bueno, y después las ascripciones, el dominio, por ejemplo, de las religiones, que no dejaban, todas estas cuestiones eran supeditadas a Dios, y la ciencia estaba, acordaros del nombre de la rosa y todas estas cuestiones como estaban súper limitadas, hasta la risa estaba. El libro del nombre de la rosa era un libro de Aristóteles sobre la risa y estaba, en fin. Pero comentas que, por ejemplo, en la Edad Media sí que seguramente esa dimensión espiritual estaba más desarrollada o había más atención que en la actualidad. Cosa que, por ejemplo, la dimensión biológica o la dimensión sociocultural estaba mucho más afectada. Sí. Claro, estaba la dimensión espiritual, pero entendida desde la religión. Ahí está la constitución de la religión como una institución. El Vaticano, luchas de hasta que se debía de inscribir o no en las Sagradas Escrituras, el cisma de los protestantes, no sé qué, el dominio. Claro, yo digo que el cuerpo con eso de la flagelación, el sexo prohibido y todo eso, fue el ayuno y no sé qué, es muy limitado, y la oración y todas estas cuestiones, pero enfocadas hacia una interpretación que en sus orígenes, por supuesto, todas las enseñanzas del amaros, de la bondad, etcétera, pero vamos, tendríamos una venda en los ojos si eso es digamos, el leitmotiv, como dicen, pero claro, lo que ha preparado. Pero sí, yo te entiendo, pero sí que había un mayor foco, una mayor atención, seguramente también derivada de esa relación con la religión y esa creencia también en el más allá, que yo creo que eso también se ha perdido, ¿no? Con el ateísmo, que tal vez, esto ya apuntaba en tu libro, que si la ciencia, en relación a todo lo que comentabas antes de la física cuántica, pues desarrollará toda esa teoría de que somos energía, del vacío que tienen los átomos, de las ondas vibracionales, de la luz, etcétera, etcétera. Si tuviésemos mayor conocimiento y pudiéramos plantear nuestra existencia hacia otros planos, tal vez la gente, teniendo interiorizado eso, se comportaría de otra manera y empezaría a poner foco en esa parte más espiritual, como lo ponía cuando creía en el credo religioso. Sí. Es que, claro, me estaba acordando cuando estabas hablando y me estaba acordando de uno de los últimos experimentos que cito en el libro, en Harvard, cuando encerraban a personas para estar consigo mismo, y la media que aguantaron, la media de las personas fue 6 minutos. 6 minutos consigo mismo. No sabemos estar ni con nosotros mismos. Nos agobiamos. Nadie nos enseña qué es las voces que tenemos o que oímos, que no es producto de la locura, que es una cosa natural. En fin, existe un desconocimiento tan enorme al respecto, que yo lo que vaticino y espero es que en cuanto empezamos a conocer y a poner un poquito de orden, etcétera, etcétera. Decía un autor de estos que está, aunque tiene sus carreras de neurocientífico y de fisioterapeuta, pero está dentro de lo del coach, que es Joe Dispenza, en Desarrolla tu cerebro, dice: el mayor potencial de la humanidad está bajo tierra. Y dije yo: ¿a qué se referirá? Dice: en los cementerios.
porque cuánta gente, sus habilidades, sus capacidades, sus ideas, su desarrollo como ser, cuánto ha sido, se ha ido con ellos a la tumba. Y decía, pues, es decir, estamos ante... Si la evolución nos puso aquí es por esa capacidad de ideación. Y no la desconocemos, ¿no? Ni la desarrollamos. Y después tenemos una dimensión energética que también la desconocemos y desarrollamos. Digo, pues en el momento en que la conozcamos, que la asumamos y empezamos lo mismo que nos sentamos a comer en una mesa, lo mismo que necesitamos trabajar para tener un sustento, un dinero, etcétera, etcétera, pues el día que asumamos que tenemos que tener una tranquilidad, una ataraxia, un estado de ánimo que influye muchísimo. Como dice, por ejemplo, otro coach, Víctor Coopers, ¿no? Las habilidades y el conocimiento suman, pero el ánimo multiplica, ¿no? Claro, ¿cuánto, el estado de ánimo, lo de la ataraxia, que viene de los griegos, pues estamos muchas veces enfurruñados, como decimos, enfadados aquí, por lo que pasa, por lo que, como decía, oye, aquello que esté dentro de tus posibilidades, intenta hacer, pero lo que no está dentro de tu campo de acción no debería condicionarte, pues para que si tú no estás bien, no puedes ayudar no puedes hacer bien, no puedes, en fin, es una lógica, yo creo que aplastante. Y no estamos bien, precisamente porque ignoramos esa parte. Y según tu opinión, ¿cómo podemos nosotros hacer una autoevaluación del peso que tienen esas tres dimensiones en nuestra vida? Sí. ¿Y cuáles serían los pasos a dar para llegar a ese equilibrio de las tres partes del 33 Sí. para estar bien? Sí, yo pongo un ejemplo mío propio, quizá sencillo o simple, pero bueno, vuelvo otra vez a lo de Ockham y Einstein. Quizá en lo simple esté también el buen ejemplo en este caso, ¿no? Yo lo que hice, como hizo Freud, un poco como cuando se aplicó el psicoanálisis, ¿no? Pues yo quise decir, oye, empiezo por mí mismo en el sentido de que me lo aplico a mí mismo este análisis. Yo lo que propongo es un ejercicio bastante simple, que es que que midamos, vuelvo al concepto de medir, que emplea también David Bohm, que midamos cuánto tiempo, cuánto interés, cuánta atención, cuántos esfuerzos, recursos dedicamos a cada una de las tres dimensiones. Es decir, el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, el año tiene 360. Bueno, pues ¿cuánto de nuestra existencia dedicamos a lo biológico? Entre ellos está el dormir, está el comer, están la higiene, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo? Pero bueno, una cosa es que estés cepillándote los dientes y pensando en otra cosa. O sea, atención, interés, dedicación, esfuerzo, tiempo, etcétera. En una dimensión, en otra, que es la sociocultural, que es, pues, oye, sobre todo relaciones sociales, pensamientos sobre nuestra vida en común, en sociedad, trabajo, estudio, economía, política, tal, noticias, en fin, ¿no? Porque claro, dices, no, es que estoy solo en mi cuarto de estar, pero es que estás con la tele enchufada viendo un reality show o las noticias y con tu atención en lo externo, ¿no? Entonces, esa parte, según he podido comprobar, y por lo demás no llevo muchas equivocaciones, está muy hinchada, acapara muchos recursos, por así decirlo, de un término bioeconómico. Y después, ¿cuánto tiempo, esfuerzo, intereses, recursos dedicas a esa parte más energética, espiritual, intangible, como es pues
el conócete a ti mismo, empezando por el conócete a ti mismo famoso de Sócrates, o el atrévete a pensar, que es uno de tus lemas también. Pero esa parte está integrada de leer filosofía, de leer libros de autoayuda, de ir a una exposición al museo, de reservarse una hora para pensar en uno mismo, en lo que quiere hacer, de ver una película de Bergman, como comentas también en el libro, de meditar, que también sale en el libro. Esa parte de qué se integra la espiritual, o sea, ¿cómo la gente puede trabajar esa parte? Sí, lo que está más manido, lo que se maneja más es el tema de la meditación. Lo del libro y de las películas no deja de ser, como dije antes, lo de la proyección. El otro día en un espacio decía, bueno, es que cuando yo estoy leyendo, pero también estás viviendo la vida del personaje o lo que dice el autor. En ese sentido, es un espacio contigo mismo, pero no deja de ser una interacción como, por ejemplo, hoy en día pasa con los jóvenes, con las redes sociales, ¿no? Lo virtual. Lo espiritual es más uno consigo mismo, ese conocimiento, esa charla con uno mismo o con una misma, ese reconocimiento, reconocerse, es decir, pues, oye, ¿por qué analizarse? ¿Por qué he reaccionado así? ¿Por qué me comporto tal? ¿Por qué estoy de esta forma? ¿Por qué me enfado? Y esto que me gusta, y lo que me gusta, pues indudablemente, porque ahí vas diciendo, oye, pues estará mejor, procuraré estar en los espacios o reunir las circunstancias de lo que me gusta, donde estoy bien, que no aquello donde estoy alterado o alterada, etcétera, etcétera. Entonces, ese reconocimiento, ese mapeo, ese conócete a ti mismo es fundamental. Ahí la meditación, claro, es una primera, un recurso ya muy contrastado, porque indudablemente pues al final te estás escuchando a ti mismo, tus voces, que no te tienes que asustar de tus propias voces. Es que, repito, el experimento de Harvard, 6 minutos la media de la gente consigo mismo. Eso o cambia o yo veo que vamos bastante mal, ¿no? Ese reconocimiento, ese mapeo, ese saber. Si uno se conoce a uno mismo, a una misma, pues no sabrá mejor dirigirse y, repito, también eso incide en lo que le rodea para mejorarlo, sí. Bueno, esto un poco para ir terminando y pasar a una parte más personal, se relaciona con lo que comentas en el libro de que somos espíritus incomprendidos, de que estamos en pleno desequilibrio debido sobre todo a lo que comentabas antes de esa dimensión sociocultural, sobre las otras dimensiones de nuestro ser, especialmente sobre la espiritual. Y en este caso lo que nos sucede, y muchas personas acaban sucumbiendo, es que hay una descompensación entre la parte espiritual y sociocultural que conduce directamente al suicidio. Y en el libro comentas, por ejemplo, el caso de Amy Winehouse o también, por ejemplo, el de Charlie Sheen. O sea que muchas de las enfermedades y de los males que tenemos en la actualidad están estrechamente relacionados con esa tensión y ese desequilibrio. Sí. Podríamos, imagínate todo lo de los suicidios, que incluso ahora, por primera vez en los menores está pasando, pero todo el tema del suicidio está relacionado con eso. Durkheim ya dijo en su día que el suicidio era más social que individual. Una persona puede tener sus ciertos desequilibrios mentales, etcétera, etcétera, pero el suicidio, Durkheim demostraba, y yo estoy muy a favor de esa línea, que es cuando la socialización falla, cuando una persona se siente rechazada o no integrada, que sobra en un medio, es cuando, y eso es lo que le está pasando a los chavales hoy en día. Entonces, eso es una de las consecuencias del sobredimensionamiento y la importancia que le damos a esto tan material, a nuestra posición, a lo que opinan los demás, a no sé qué, no sé cuánto y tal, cuando teníamos que formarnos en las 3 dimensiones y entonces ahí participar y
y relacionarnos con mucha más entereza, ¿no? Hablo de la maldición de la generación del 27, Amy Winehouse, Kurt Cobain, James Joplin, Jim Morrison, tantos, y lo que pasa, o del Charlie Sheen que comentaba su padre, etcétera, etcétera, y todos coinciden en lo mismo. Es decir, Amy Winehouse decía, pero si a mí lo que me gusta es cantar en cafés, a mí lo que me gusta estar con mi padre de vacaciones, sus costumbres, etcétera. Pero claro, la fama, todo el boato, no sé qué, las giras la metían en... al final, pues claro, se refugiaba en el alcohol, en las drogas, que es lo que pasa en la drogadicción. Sí, La pero drogadicción eso nos pasa a todos, o sea, en otra sí, medida, porque sí, sí, no somos superestrellas de la música, sí, pero sí, sí que sí. la gente muchas veces tiene esos conflictos Claro, que claro. en ocasiones no sabemos identificar, pero realmente Exactamente. hay señales que nos está Exactamente. mandando nuestro cuerpo. Alexis, esa es la clave. ¿Por qué tenemos esa rabia? ¿Por qué llegamos y nos refugiamos y le damos al alcohol, a tal, para acallar esa disconformidad que tenemos con lo que nos rodea, con lo que tal, que no va o no comulga, o que tu espíritu, tu forma de ser, no, no está de acuerdo. Entonces, pues al final, como el que tiene la sartén por el mango, pues es la economía, o es el trabajo, o es las relaciones tal, pues lo que ahogamos es a la otra parte, ¿no? Y no debía de ser así. Es una lo mismo que creemos que el cuerpo tiene que crecer y formarse adecuadamente, lo mismo que creemos que nuestra identidad sociocultural tiene que crecer y formarse, tener un nicho, pero sin todo lo que se da de los codazos, la competitividad. La naturaleza no nos enseña eso, por mucho que ahí hemos interpretado muy mal, ¿no? La naturaleza es el apoyo mutuo y el y la transformación de la energía es lo que busca, ¿no? Y pues ahí también, ¿no? Ponemos mucho grano, mucho de nuestro ahínco y mucha de nuestra existencia. De la película de Ciudadano Kane es que valoramos todo lo que hemos vivido y llegamos al final de nuestros días y te encuentras diciendo, bueno, ¿y qué he hecho? Y no sé qué. Ciudadano Kane, que es la vida de Howard Hughes, el multimillonario, con no sé cuántos periódicos, con no sé cuántos palacetes, con no sé cuántas líneas aéreas, o sea, millonetis de la época, y termina su vida pidiendo su trineo, el Rosbat, su trineo de cuando era niño, de cuando era feliz, aunque era pobre de aquella, que fueron ricos porque se descubre oro en la finca de su madre. Bueno, pues esto es lo que yo no quiero, que ese balance, porque estamos dejando nuestra existencia en una determinada dimensión en concreto, que sobre todo la dimensión sociocultural, que sabemos que es importante, que yo no, por eso hablo de equilibrio, ¿no? No estoy quitando ni poniendo, sino oye, aquí estamos sobredimensionados en una dimensión nuestra existencial y estamos menos valorados o anoréxicos en otra dimensión. Entonces compensemos eso y no es ni individualismo ni es egoísmo ni nada. No puedes ayudar a nadie ni puedes hacer bien ni no sé, si no, tú no estás completo ni si no te desarrollas bien biológicamente, socioculturalmente y espiritualmente, pero no a través de dogmas y no sé qué. Puedes coger creencias, cada uno es muy... Pero, oye, tú, lo mismo, repito, lo mismo que tu alimentación, pues es tu alimentación, y lo mismo que tus relaciones sociales, etcétera, son tus relaciones sociales, oye, pues tu espíritu también, asúmelo, intégralo, cuídalo, ocúpate, que nos ocupemos de ello, ¿no? Bueno, pues ahí queda dicho que tenemos que trabajar las tres dimensiones Claro. y en especial por ir atrasados, poner especial ahínco en la espiritual. Antes de terminar, José, dedicamos un espacio a algunas preguntas un poco más personales. Entonces te voy a plantear un par o tres a ver qué te parecen. La primera es, si pudieras tener una conversación con alguien del pasado o del futuro, ¿con quién te gustaría hablar y qué le preguntarías?
Con alguien del pasado o del futuro. Hombre, del pasado ya más o menos, tal. Del futuro, claro. Me gustaría hablar con alguien del futuro y preguntarle, pues, sobre todo de cuánto de nuestra extinción. Acabo de leer un libro que pone unas fechas y tal. Pero más que de nuestra extinción, porque sería muy etnocentrista, sobre la vida. Sobre la vida, si, o la progresión del universo en ese sentido, ¿no? Me gustaría despejar esas incógnitas, claro. ¿Hay algún libro, película, obra de arte o música que te haya marcado de alguna manera y por qué? Tropecientos. Bueno, soy muy melómano, soy muy cinéfilo, devoro libros y me viene a la mente el primero, porque resulta que en el curso que acabo de terminar sobre el Tratado Existencial salió a colación y a mí me trajo muy buenos recuerdos, y entonces, por mencionarte uno, además que casa muy bien con lo de la ideación, fue a mí el primero que me emocionó. O sea, me acuerdo que no quería pasar las páginas para no gastarlo y que me durase mucho, fue La historia interminable de Michael Ende, ¿no? Michael Ende. Que, por cierto, se me olvidó decirle a estos muchachos que después leí Momo, y Momo, vamos, ya para mayores y todo, o sea, ahí lo de Momo es fenomenal, ¿no? Y bueno, pues que no, me lo pones muy difícil, porque de películas, mira, me había gustado mucho la de Avatar de Cameron, pero por ejemplo la segunda no me gustó tanto. En fin, siempre tenía Casablanca, Al este del Edén, o a mí Elia Kazan como director de cine, pues es uno de mis... Pero bueno, es que podría decirte muchísimas, ¿no? Muchísimas. Ahora sí, la última, José. Si pudieras volver atrás en el tiempo y darle un consejo a tu yo más joven, ¿qué le dirías y por qué? Mamma mía. Pues a mi yo más joven, ¿qué le diría y por qué? Pues yo le diría que no fuese tan pendiente de las circunstancias socioculturales, precisamente, porque las comparaciones, esta cuestión de que hay un dicho de mi madre que decía: mira, los hay más altos que tú y los hay más bajos que tú. Lo mismo se puede aplicar a ricos, a guapos, a lo que queráis, ¿no? Y era una gran lección existencial, porque decía: oye, con lo que eres, pues estén contento con lo que eres y claro, eso de joven cuesta más porque, bueno, están las comparaciones, en fin, está. Y entonces, en ese sentido, pues si volviese para atrás, le diría: oye, mira, déjate de mirar Yo hablo del escaparate a mi hijo, siempre le digo: oye, esto no deja de ser un escaparate, ¿eh? Se nos van los ojos, queremos, etcétera, etcétera, pero lo básico y lo existencial está dentro, eres tú. Es que eso es lo importante, ¿no? Y hay que cuidarlo, claro. José, solo me queda agradecerte por tu tiempo, por acceder a compartir un rato con nosotros. Personalmente, ya te he dicho antes que he disfrutado mucho leyendo tu libro, este cuarto volumen del Tratado Existencial sobre nuestra especie, Sapiens Top Model, modelo existencial integral para nuestro equilibrio vital. Invito a todas las personas que nos escuchen a que lo lean y que sobre todo escuchen este podcast, que se lo pongan de nuevo y que trabajen en esas dimensiones que tú antes comentabas. Pues muchas gracias a ti, Alexis, por dar este espacio que bueno, es la divulgación es mi objetivo. Y el volumen 7 del tratado es precisamente mi trabajo fin de máster sobre valores, ética y paz universales, que es humanismo como sistema. Y como tú
eres humanismo sin complejos, pues que sepas que el modelo moral que propongo es basado en el humanismo. Hago un estudio sobre el humanismo en todas sus vertientes, entendido como esa forma de hacernos el bien mutuamente y no la puñeta. Aquí ya lo mencionas, aparece en algún punto también alguna Sí, referencia sí, al humanismo. sí, humanismo existencial ahí tal, pero como el trabajo de fin de máster lo iba a hacer sobre los valores, que era una parte también del máster, pero al final fui derivando hacia y se llama, y voy a hacer el volumen 7, es eso, humanismo como sistema. Ya te lo haré llegar también. Ya hablaremos de nuevo cuando lo publiques. José, Vale. muchas gracias de nuevo por estar aquí. Encantado, Alexis, gracias. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias de nuevo por estar ahí escuchando este episodio con José Gabriel Vázquez sobre el libro Sapiens Top Model, modelo existencial integral para nuestro equilibrio vital, que está dentro del Tratado Existencial sobre nuestra especie, del que hemos hablado tendidamente en este podcast. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al grabarlo y hablar con el autor, y sobre todo que hayáis aprendido algo nuevo. Quiero agradecerte especialmente por estar ahí escuchándonos y siguiendo este proyecto, y también agradecer a José Gabriel por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y todos estos conocimientos que ya habéis escuchado. Para mí ha sido un placer tenerlo como invitado, y espero que podamos volverlo a tener en el futuro cuando publique algún volumen más de este tratado existencial. También os quiero dar las gracias a todos vosotros por estar ahí apoyando, y recordar que este podcast no sería posible sin vosotros. Por eso espero que sigáis ahí escuchando y compartiendo nuestros episodios con todos vuestros amigos y familiares. Y también no sería posible sin nuestro patrocinador Fermat, que ya os he dicho al principio que podéis visitar su página web fermat.ws y uniros a su comunidad de innovadores y pensadores. Y como siempre, no olvidéis seguirnos en redes sociales y suscribiros a nuestra newsletter Mi Viaje Cultural, si queréis recomendaciones culturales que puedan enriquecer vuestra vida y ayudaros a tomar mejores decisiones en vuestro día a día. Os invito a disfrutar de todos nuestros podcasts en todas las plataformas de distribución. Tenéis toda la información, tenéis todos los enlaces en la descripción de este episodio. Y nada más, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Humanistas sin Complejos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.